Quería recalcar dos aspectos principales, sobre todo a toda la gente que venga que no haya escuchado el primer podcast, pues en resumidas cuentas, un breve resumen de cómo entrenar antes de entrar en estas fases, cómo entrenar el sistema digestivo a nivel del estómago y el nivel del intestino. Por un lado, a nivel del estómago, estaríamos recordando de que se debería hacer un entrenamiento con un aumento del volumen de líquido en el estómago durante varias semanas, desde 9 a 12 sesiones, o mejor dicho, en torno a 3, 4 hasta 9 semanas que deberíamos dedicarle a mejorar el volumen o la tolerabilidad de nuestro estómago para ingerir altos volúmenes de agua, que esto va a hacer básicamente mejorar o beneficiarnos a la hora de cuando estemos haciendo ejercicio no nos generen esos problemas gastrointestinales que normalmente nos hacen. En este caso, en mi caso sí que me habría pasado en algún momento cuando era deportista de alto rendimiento, y muchos de vosotros seguramente, los que nos estéis escuchando, les habrá pasado pues los típicos pinchazos o no, es que he bebido mucho y he comido mucho, pero aún así me generan problemas gastrointestinales. Pues estos dos niveles, a nivel del estómago, en este caso entrenaríamos el vaciado gástrico gracias a tolerar mayores volúmenes de agua. En este caso mejoraríamos la distensión de nuestras paredes del estómago, haciendo así que toleremos mayores cantidades de agua cuando estamos a alta intensidad. También aumentaría el vaciado gástrico gracias a esta distensión y gracias a la cantidad y la velocidad que vamos a ingerir estos alimentos, ya que durante estas semanas de entrenamiento de este nivel, del nivel del estómago, estaríamos aumentando el volumen de agua y por tanto aumento del peso del bolo alimenticio y provocando obviamente una mejora del vaciado gástrico hacia el intestino. También mejoraríamos esos flujos que pueden habitualmente aparecer cuando hacemos una ingesta alta de carbohidratos o alimentos no apropiados durante el ejercicio, pues con este tipo de entrenamientos durante de 4 a 12 semanas o de 9 a 12 sesiones, estaremos mejorando así también la reducción del feedback inhibitorio que nos genera el estómago cuando estamos aumentando una cantidad de agua excesiva por un ambiente caluroso, como cuando vamos a entrenar en condiciones de mucho calor, que ingerimos 1 litro, 1,5 litros por hora incluso, como por ejemplo la que va a pasar ahora en una semana, que es la Titan Desert. Pues en esos momentos, si no hemos entrenado ingerir esas cantidades de aguas, pues seguramente, aunque nuestro cuerpo lo necesite, seguramente no lo toleres, sobre todo por el feedback inhibitorio que nuestro cuerpo genera si no está acostumbrado, ¿no? Entonces yo os recomendaría que para conseguir un confort estomacal, reducir los problemas estomacales, gastrointestinales, antes de entrar en las fases que vamos a comentar ahora, que yo creo que son de lo más interesante a la hora de mejorar nuestro rendimiento, entraría antes en entrenar ese aspecto, ese nivel del estómago a nivel de aumento del volumen de líquidos cuando estamos haciendo ejercicio. Por otro lado, también comentamos que además del durante el ejercicio, aumentar ese volumen de agua durante el ejercicio, también podríamos hacerlo antes, y de hecho en la primera fase que vamos a entrar ahora, que lo hemos resumido más o menos en torno a 6-7 fases, ¿vale? Para alcanzar esos 90-120 gramos de carbohidratos por hora, que así mejoraría aún más nuestro rendimiento y reducirían los problemas gastrointestinales. Pues para llegar a esas cantidades lo hemos dividido en 6 fases, y una de ellas, la primera, constaría también de esto, ¿no? Es decir, tocaríamos esos volúmenes de agua, pero no en el durante, sino en el antes, ¿vale? Es decir, cuando una persona no esté acostumbrado a nada, ingerir casi nada de alimento, porque hace 1 hora de entrenamiento al día y no requiere ningún alimento durante el ejercicio, sí que estaríamos hablando de que este nivel del estómago, el primero, el que estamos atacando a nivel de volumen con agua, sí que se debería hacer no solo en el durante, sino en el antes, es decir, 1 hora antes, 1 hora y media antes, poco a poco ingiriendo pues desde 500 mililitros hasta 1 litro, e incluso hablábamos de que 1 hora antes del ejercicio ingeriríamos este agua, pues estaríamos hablando de que poco a poco, cuando se acercaría a esas 6-9 semanas de este primer nivel, pues reduciríamos el tiempo de ingesta antes de empezar el ejercicio. Es decir, si comenzamos con unos 90 minutos antes del ejercicio ingiriendo ese agua, pues en la última sesión, antes de pasar a entrar en las fases primera, segunda y tercera que vamos a comentar ahora, estaremos hablando que ingeriríamos a lo mejor 1 litro, pero justo con media hora antes de hacer ejercicio, ¿no? Pero bueno, poco a poco empezar, pues lo que comenté en el primer podcast, a entrenar este primer nivel, y luego el segundo nivel, obviamente, porque el primero, su objetivo principalmente
era mejorar la función gástrica, es decir, el vaciado gástrico que nosotros tenemos cuando hacemos ejercicio, porque antes de entrar al intestino y ser absorbido por los transportadores necesitamos que haya un vaciado gástrico rápido. Entonces, este primer nivel mejoraría, el vaciado gástrico y mejoraría el confort estomacal durante el ejercicio. Según lo investigado y lo experimentado que yo he tenido con mis atletas antes de comenzar en Fante, lo que yo veía es que este nivel nos hacía o nos predisponía a una mejor tolerabilidad de una alta ingesta de carbohidratos posterior. Si no se hiciera este nivel 1 que digamos, antes de empezar con las fases, que obviamente ahora lo comentaremos, que no hace falta empezar con la primera y la segunda, si sois muchos atletas que nos estéis escuchando y nos estáis viendo, que ya ingiere 50, 60, 70, pero bueno, esto lo comentaremos después. En general, lo que he experimentado y lo que he visto y lo que he leído según la evidencia científica actual es que este nivel 1, el grado 1 que yo llamaría en este nivel de entrenamiento del estómago, sería súper importante para tolerar posteriormente las fases, ¿vale? Luego el segundo punto y segundo tipo de entrenamiento y segundo nivel, que es el entrenamiento del sistema digestivo. En el primer podcast, además de este tipo de entrenamiento del volumen de agua, que os dejaré por aquí, ya Nacho os lo pondrá en la pantalla, el tema pues os puse un ejemplo en el primer podcast de cómo yo hago con mis atletas este tipo de entrenamientos desde la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta semana, por aquí lo tendréis en pantalla. Y luego, para continuar, pues el entrenamiento del sistema digestivo en el segundo nivel, en este caso el intestino, donde pues obviamente el consumo de alimentos, no solo geles, sino barritas, sino bebidas de carbohidratos, isotónicos y demás, la velocidad gástrica, obviamente, el paso del estómago al intestino, viene en gran medida provocada por la osmolaridad del producto, la temperatura, el pH y demás. Pero bueno, todo esto se puede entrenar, es decir, la osmolaridad, estamos hablando de que en concentraciones superiores al 9% en bebidas no estaríamos hidratándonos, sino nos estaríamos deshidratando. Entonces, obviamente, podemos ingerir estas osmolaridades excesivas, pero obviamente con un alto porcentaje de probabilidad de tener problemas estomacales. Por eso es importante entrenar también esas concentraciones del 8 al 9%, ¿vale? Que estaríamos hablando de que con nuestra bebida Glu5 Drink llegaría al 9% y con nuestra bebida Isodrink llegaría al 6%. Obviamente respaldado siempre por la ciencia y no aumentando esta concentración, pero obviamente esto se tendría que entrenar y las posibilidades que nos da el intestino son enormes. Es un órgano súper adaptable a nivel de absorción de carbohidratos. Hay personas a lo mejor que no consumen casi carbohidratos y están adaptados a hacer un ultra, y obviamente hay mucha gente que dice, no, es que Pepe hace un ultra y tiene pues con 30 o 40 gramos la hora suficiente para quedar primero en la carrera, ¿no? Pues obviamente Pepe estará acostumbrado a ir unas intensidades no por encima del umbral ventilatorio 2, donde la glucólisis anaeróbica predomina y la glucólisis obviamente de sustrato energético, en este caso los carbohidratos, predominaría. Obviamente Pepe estaría más acostumbrado a la quema de grasas y obviamente el intestino, al ser tan adaptable, pues obviamente se ha adaptado a la quema de otro tipo de sustratos. Pero esto no quiere decir que sea mejor ni peor. Esto en este caso tendríamos que intentar adaptar al intestino para tolerar grandes cantidades de carbohidratos, sobre todo no por el rendimiento de Pepe, sino por la mejor recuperación, porque estamos hablando de que una persona que hace un ultra puede estar hasta incluso 2 semanas con problemas o efectos secundarios tras un esfuerzo tan grande. Entonces estamos hablando de que si Pepe ingeriría unas cantidades de carbohidratos por encima de esos 40 que está consumiendo, incluso 60, 75, incluso 90, estaríamos hablando de que tendría una mejor recuperación y por lo tanto un mejor rendimiento posterior al ultra, y obviamente mejoraría el rendimiento porque lo asimilaría mejor. Entonces obviamente el objetivo que tiene este segundo nivel que hablamos en el primer podcast es tolerar mayores cantidades de carbohidratos. El primero de ellos, tolerar mayores concentraciones gracias a que toleramos una mayor osmolaridad, ¿vale? Es decir, que permite mejorar el transporte de nutrientes y sobre todo evitar problemas gastrointestinales a futuro. Si estamos en un momento de carrera donde se nos ha olvidado consumir geles, se nos ha olvidado consumir bebidas de carbohidratos, ¿no? Y llevamos una hora sin consumir y seguramente muchos de vosotros os habrá pasado igual que a mí, es decir, se nos olvida en la primera hora consumir carbohidratos por la intensidad, por el momento de la carrera y de repente en la segunda hora nos estamos tomando en apenas 20 minutos
90 gramos o 80 gramos, y obviamente esto, si el cuerpo no lo ha entrenado y no lo ha tolerado, obviamente te va a generar problemas estomacales. Por eso es importante en este segundo nivel de entrenamiento del sistema digestivo hacer mucho hincapié, es decir, hablábamos en el primer podcast de un aumento de la dieta en los carbohidratos simples y complejos. Entonces en este caso durante 2, 3, incluso 4 semanas, que de hecho por eso sacamos el podcast durante este mes, porque muchos de vosotros ya estaréis haciendo series, estaréis haciendo grandes volúmenes de entrenamiento con el objetivo de ir a competición en un buen nivel, y por lo tanto, al ser un mesociclo muy intenso, aquí obviamente entraría o daría pie a tener una dieta alta en carbohidratos. Por eso hemos sacado este podcast en esta altura del año, para que todos de vosotros podáis entrenar el tema de la dieta alta en carbohidratos. Sobre todo yo os aconsejaría ir poco a poco, es decir, si nosotros actualmente estamos ingiriendo, imaginaros, 80 gramos de carbohidratos y los días intensos, por plato estamos hablando, ¿vale? Por ingesta. En los días intensos estamos invirtiendo incluso el doble, pues intentar poco a poco ingerir un poquito más, y sobre todo cada comida, cada ingesta, tanto desayuno, comida y cena, intentar ingerir fruta. Esto quiere decir que aumentaríamos también la fructosa en el consumo de los carbohidratos, una gran proporción, y aunque no hay una evidencia clara al respecto de que aumentemos la fructosa de la dieta, va a aumentar obviamente la expresión del transportador que absorbe la glucosa de los productos, de los geles, de las bebidas de carbohidratos, y obviamente va a mejorar el rendimiento. Como no hay todavía una evidencia clara, no os lo recomendaría, pero sí que os aconsejaría a probar. Es decir, si vamos a aumentar estos carbohidratos en la dieta pues directamente en vuestro día a día, pues os recomendaría ingerir también un alto contenido en fructosa, ¿vale? Es decir, las frutas. Esto obviamente va a haber una mayor exposición en el lumen del intestino, es decir, vamos a tener más carbohidratos dentro del intestino durante el día, porque obviamente vamos a manipular la dieta de tal manera que tengamos más carbohidratos en el día a día, y por tanto vamos a tener mayor expresión de los transportadores, que son los que ya comentamos en el primer podcast, responsables de la absorción de la glucosa y de la fructosa, en este caso SLGT1, dependiente del sodio, por parte de la glucosa, y GLUT5 por parte de la fructosa. Si aumentamos esta cantidad de carbohidratos durante el día a día y durante el sistema de 6 fases que vamos a comentar ahora mismo, pues mejoraríamos aún más la tolerabilidad de estos carbohidratos. Luego, otro punto, pues aumentaría la expresión de los transportadores que he comentado ahora mismo, y luego la expresión del GLUT5, que en este caso, como he comentado, no hay una evidencia clara, pero sí os aconsejaría introducir una mayor cantidad de frutas y verduras en el día a día, con el objetivo de mejorar esa asimilación de la fructosa de los productos, por ejemplo, de Fanté, como son los geles en ratio 1,08, o la bebida de carbohidratos de igual manera, porque usamos siempre el mismo ratio. Este segundo nivel, en el sistema digestivo, en el intestino, tiene como objetivo mejorar la absorción y transporte de los azúcares simples y complejos, en este caso, permitiendo una mayor asimilación y disponibilidad del mismo en el flujo sanguíneo, es decir, estaríamos hablando de una mejor asimilación de los carbohidratos y una mejora posterior del rendimiento. Además de reducir los problemas gastrointestinales, debido a la posición anatómica que tenemos cuando estamos haciendo ciclismo o cuando estamos corriendo, donde hay un mayor impacto. Obviamente se tendría que individualizar, no es lo mismo una persona que va a comer un gel de 60 gramos de carbohidratos Fanté, sabor limón o sabor neutro, cuando está haciendo bici, que obviamente va a haber una intensidad menor y va a ser más fácil consumirlo, a una persona que esté corriendo a una alta intensidad con un impacto estomacal. Por eso, la persona que esté corriendo y que nos esté escuchando, que es runner o trail runner, os recomendaría que este segundo nivel en el sistema digestivo, a nivel de intestino, os alargarais un poco en el tiempo. En semanas, estaríamos hablando de unas 2, 3, 4 semanas, un aumento de la ingesta de carbohidratos incluso más que el ciclista, sobre todo porque lo que queremos es que los transportadores que tenemos en el intestino estén lo más expuestos a los carbohidratos en vuestro día a día, para que cuando vayamos a ingerir carbohidratos que es lo que venimos ahora a contar, y el objetivo de este podcast es que mejoréis vuestro rendimiento gracias a una mejor tolerabilidad de este carbohidrato, pues obviamente si seguimos una dieta alta en carbohidratos mejoraría
mejoraríamos aún más. Por eso hay que tener en cuenta que el trail runner o el runner en general de pista hay que hacer más hincapié en este segundo nivel, es decir, aumentar incluso algunas semanas más la ingesta de carbohidratos en vuestro día a día, ¿vale?